No todas las historias de terror se trata de apariciones fantasmales, espantos o situaciones paranormales. A veces, los peores miedos y terror que te marcan de por vida los producen personas vivas, y más aún personas muy cercanas, o nunca mejor dicho, familiares. Hoy les voy a contar un hecho ocurrido hace algunos años ya. Esto empezó en el año 2005. Un tío hermano de mi madre tuvo 4 hijos con una mujer que tuvo. Por cosas de la vida, la relación con esta mujer no salió bien y terminó él solo con los 4 niños. Esto dificultó mucho su situación en el trabajo. Ya no lo querían contratar en ningún lado. Además, que no podía dejarlos solos, pues estos niños necesitaban proveerse de alimento y vestimenta. Viendo él que no iba a poder trabajar mientras los tenía con él, a los niños, decide ir a molestar a una de sus hermanas, que vivía en la ciudad. Una de ellas era justamente mi madre, pero desafortunadamente nosotros, en ese entonces, estábamos en muy mal situación económica. Por eso se nos complicó recibir a esos niños. Mis padres le dijeron a mi tío que por el momento no les estaba yendo bien económicamente, pero que si esperaba por lo menos unos 2 meses con gusto, los recibirían, pues la verdad estos niños eran muy pequeños. El mayor de ellos tenía 7 años de edad, eran muy pequeños y claramente mis padres tendrían a cargo 4 personitas más de un día para otro. Pero él estaba desesperado y ya no podía tenerlos más, ya que en su trabajo lo iban a retirar si seguía con los niños. Pues de donde se había venido era su trabajo, y solo le dieron 2 días de plazo para que vuelva. Si él no volvía entonces, ya no lo recibirían. Y conseguir otro trabajo posiblemente tomaría mucho más tiempo, y él tenía que llevar dinero para la persona que les cuide a sus 4 hijos. Mis padres entendieron su situación, y es por eso que dejaron que los llevara donde una tía, hermana de él, donde lastimosamente empezó el calvario de esos niños. Ella siendo su tía de los niños, nadie se espera que pueda tratar mal a sus propios sobrinos. Pero lo más fuerte fue para el mayor de ellos. Una vez que ella los recibió en su casa, el padre de los niños le deja unos pesos para que les dé de comer, y promete que cada mes él mandará dinero para que a los niños no les falte comida, vestimenta y educación, porque el mayor de ellos ya tenía que entrar al colegio y empezar sus estudios primarios. Los días pasaron y al parecer todo marchaba bien. Nosotros a veces íbamos a visitar a mi tía, porque la casa no quedaba lejos. Vivíamos a 2 cuadras. Los niños estaban bien, o eso aparentaban, porque ellos siempre habían sido niños tímidos y no hablaban mucho. Pero en las visitas que hacíamos, ya empezaban las quejas de mi tía. Y entre charlas, mi tía les decía a mis padres que su hermano no había mandado el dinero que había prometido mandar para sus hijos. Mi madre, siendo siempre más comprensible, le decía que espere, que tal vez se retrasó un poco, pero que seguramente en cualquier momento mandaría. Pero viendo las cosas que había hecho con lo que su hermano le había dejado, se veía que ella no quería cuidar de los niños. Ella solo quería el dinero que el padre de los niños le iba a mandar. Pasaron 2 meses y lastimosamente el padre de los niños no apareció ni envió nada de dinero. Esto molestó mucho a mi tía y dijo que ellos tenían que ganarse la comida y cama. Nadie vio tan mal eso al principio, pues antes se acostumbraba a poner a los niños a hacer oficios para que desde niños aprendan responsabilidades. Pero nadie imaginaba lo que pasaría después. Los niños empezaron a trabajar desde la más pequeña hasta el mayor de 7 años. Aunque al mayor ya lo habían empezado a poner a hacer oficios desde siempre, pero esta vez fue mucho más. El mayor de los niños tenía que levantarse a las 5 de la mañana, ponerse a barrer, limpiar la cocina y poner agua para el café del desayuno. Después de haber hecho eso, tenía que ayudar en los demás oficios, llevando las cosas en un carrito hasta la esquina donde había un puesto.
Mi tía tenía un puesto en el que vendía empanadas y refrescos, y todos los días ese era su trabajo. Y donde trabajaban también sus propios sobrinos, los que su hermano le había encargado cuidar. El mayor de ellos se levantaba para ayudar a la tía, y los otros tres dormían un poco más, por lo menos hasta las 6:30 de la mañana, para después también enseñarle a hacer algo. Mi señora tía también tenía sus hijos ahí, pero estos eran un poquito mayorcitos que estos niños. Solo el último de sus hijos era de la edad del mayor de estos sus sobrinos. Pero a pesar de que sus hijos eran más capaces de ayudar en la casa, estaba prohibido que ellos se ensucien las manos. Era tanto así que para que ellos vayan a clase, estos niños más pequeños les tenían que hacer el desayuno a los hijos de la tía, mientras ellos se vestían para ir a clases. Y esto es solo lo que veíamos en los ratos que pasamos nosotros por ahí. Pero esto aún no termina. En todo se mantuvo escalando, y después de hacer que hagan las cosas, llegaron los maltratos mientras pasaba el tiempo. Los niños ya no ayudaban, ahora era su obligación hacer las cosas, y si no lo hacían, pobre de ellos. Ya la gente se daba cuenta de lo que pasaba en esa casa con los niños, y para que no parezca que tenía a sus sobrinos de sus sirvientes de ella y sus hijos, los inscribió al colegio. Pero esto solo fue para poder intensificar los maltratos, pues aún los niños antes de ir al colegio tenían que hacer todo lo que hacían siempre. Nada de trabajo les disminuyó, así que ahora tenían que hacer las cosas y después, si les daba el tiempo, entonces iban a clases. Pero si no iban a clases les pegaba, porque no podían darse tiempo, además de que ellos habían hecho todo. Tenían que hacerse desayuno, porque no comían lo mismo que sus hijos de ella. Para estos niños no era lo mismo, ellos tenían que comer algo más simple. El desayuno de los niños era una taza de té y un pan simple que ni queso tenía. Al volver de clases cuando podían ir, tenían que hacer los demás deberes en la casa, y si ya habían almorzado, a veces le apartaban algo de comida para ellos, y después de comer, tenían que lavar los platos, recoger todo de la mesa, dejar todo en orden, y después de todo, hacer sus tareas que les dejaban en el colegio. Y se tenían que apresurar, porque a las 3 de la tarde tenían más oficios para hacer, mientras los hijos de la tía dormían sus siestas. Sus tareas y el colegio eran sus únicos descansos de ellos, porque después nuevamente tenían oficio esperándolos. ¿Cómo limpiar los cuartos, lavar todas las cosas que ocupaban para hacer sus cosas que sacaban a vender y algunos oficios que le ponía a uno de los hijos de la tía? Pero ese era su diario vivir de estos niños, y no descansaban. Ellos trabajaban hasta las 10 de la noche. No tenían festejos de cumpleaños, no salían al parque, apenas iban a clases, y como mi tía era evangelista, los llevaba los días domingo a la iglesia. Pero sus días de ir a clase al mayor se le terminó también. Un día que llegó con la cabeza sangrando, dijo él, que un muchacho había tirado una piedra hacia arriba y justo le cayó a él y le provocó una sangrante herida en la cabeza. En lugar que se preocupara la tía por él, solo le gritó, lo trató muy feo y lo mandó a bañarse, y también le dijo que no volvería a ir a clases porque solo estaba perdiendo el tiempo y se lo necesita más en casa que en clases. Así que ya no volvió a clases el chico. Se quedó a hacer el resto de la mañana todos los deberes de la casa, pero de a poco ya se iba notando que se estaba acobardando de ese vivir. Ya habían pasado años, ya no era el niño que llegó, pero aún no era capaz de hacerle frente a la tía, y hasta algunas veces los hijos de la tía le pegaban si les molestaba algo. Lo agarraban como saco de boxeo. Le pegaban puños en la cara y estómago hasta que él lloraba, pero tenía que hacerlo en silencio, porque si alguien lo escuchaba, entonces venía la tía, le metía trapos en la boca para que no pueda gritar y lo flagelaba hasta que le reventaba la espalda.
No estoy exagerando nada, más bien siento que de muchas cosas no fui testigo, pero creo que si eso le hacían cuando estábamos de visita, no imagino que le podían hacer estando a solas. Un día que estábamos ahí, no le habían dado desayuno, todos ya habían desayunado, pero él no, y como la tía vendía empanadas, él se comió una como desayuno. Pero cuando la tía se da cuenta que le falta una empanada, explota en furia, le tira 2 puñetes en la boca, lo trae de un brazo, agarra un rallador de queso y le raya los dedos. Con los dedos destrozados por el rallador, lo manda a lavar los trastes. No imagino ese dolor cuando le entró jabón en las heridas. Después de eso, mis padres dijeron que mejor nos íbamos y que volvamos otro día. Pero ya no volvimos, porque cada vez era lo mismo en esa casa, mucho maltrato para esos niños, que eran sus propios sobrinos. Pero creo que la tía lo pagó bien caro. Cuando enfermó, lentamente y a la vez muy rápido se desvaneció y finalmente pereció. Cuando finalmente salieron de esa casa, ya siendo mayores, el mayor de ellos no se pudo adaptar en la sociedad. Pasó a ser buscado por la policía, por asalto, intento de desvivimiento de un hombre y robo de vehículos. Actualmente el mayor de esos niños, ya siendo mayor, se encuentra en una prisión, a sus casi 30 años. Por si se llegan a preguntar qué pasó con el papá de los niños, nadie supo nada de él, hasta el sol de hoy. Gracias por escuchar esta historia y llegar a este punto. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Esta historia fue basada en un hecho real. No dije nombres para no meterme en problemas y tampoco meter en problemas a nadie.